Entonces, si no he entendido mal, en su labor de investigación, en primer lugar, se meten en la red en busca de archivos cuyo nombre claramente o de entender que tiene un contenido pornográfico y además infantil. Ustedes bajan ese archivo para comprobar si tiene efectivamente ese contenido, y el siguiente paso es comprobar si otros usuarios de la red se lo han descargado. El siguiente paso, señoría, tal como he dicho, nos descargamos una serie de vídeos. Entonces, una vez que hemos comprobado que el contenido efectivamente es pornografía infantil, elegimos uno de esos vídeos y lo identificamos de una manera muy concreta. Esta manera concreta era a través del hash. El hash es un algoritmo matemático que identifica un archivo informático de una manera indudable, es como una huella o como un ADN, digamos, del archivo informático. Entonces, a través de este hash buscamos en la red usuarios que tengan ese archivo completamente descargado, completamente compartido con otros usuarios. Completamente descargado quiere decir que lo tenga en su ordenador. Efectivamente, por el sistema de funcionamiento de esta red, los archivos para facilitar la descarga son troceados. Digamos, entonces hay usuarios, cuando se hace una búsqueda, al ver los usuarios que tienen un determinado archivo, se ve si tienen un trozo del archivo, si lo tienen completamente, se ve la cantidad de archivo que ellos tienen compartido. Nosotros, como queríamos tener la certeza de que los usuarios investigados a los que iba dirigida la investigación habían tenido la posibilidad de una manera u otra de acceder al contenido del archivo, nos centramos en usuarios que tuvieran completamente descargado el vídeo. De tal modo que ese usuario, si lo tiene completamente descargado, posiblemente lo haya podido abrir y haya podido ver además su contenido. Entonces, un primer requisito que nosotros nos planteamos era este. Estos usuarios tienen el vídeo completamente descargado, con lo cual ellos han finalizado su descarga de otros usuarios y lo tienen completamente almacenado en su ordenador. Ese es el primer paso. Segundo, además de tenerlo completamente descargado en su equipo informático, lo tiene almacenado en una carpeta compartida con el resto de usuarios de la red. Esto quiere decir, si yo o cualquier otro usuario, si quiere descargar ese mismo vídeo, a través de esta aplicación, este usuario contribuiría o no, pero podría contribuir a facilitar un trozo de ese vídeo para que ese usuario que lo quiere descargar, lo llegara a completar en su equipo. Eso significaría que cualquiera que se mete en la red, estando conectado al ordenador, podría hacer una búsqueda, por ejemplo, similar, y le saldría este archivo que está en este usuario. Que está en este usuario y en otros cientos, lo podría tener muchísimos usuarios. Entonces, la aplicación genera una cola, digamos, de descarga. Yo, por ejemplo, me quiero descargar este archivo en concreto. Hago la búsqueda, digo que me lo quiero descargar. Me sale una cola de usuarios que tienen completamente o parte de este archivo compartido, que es lo que hacíamos nosotros. Entre estos usuarios resultó que estaba el investigado en este caso. Uno de ellos tenía compartido el archivo, con lo cual estaba en nuestra cola de descarga. Eso quiere decir que en determinado momento ese usuario nos hubiera mandado un pedazo de ese vídeo para que nosotros lo tuviéramos, por lo cual entendíamos que estaba facilitando la distribución de ese archivo. Y como tercer elemento, para evitar dudas, nos centrábamos en el nombre también. Veíamos que el usuario que estaba compartiendo un archivo concreto, además lo tenía almacenado en su equipo informático con un nombre que hacía referencia directa a pornografía infantil. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta red hay muchos archivos falsos. Entonces, se puede descargar un archivo, una película, una canción, y resulta que el contenido no es el que estábamos buscando. Pero el hecho de que un usuario tenga completamente descargado, tenga un archivo con un nombre que hace referencia directa a pornografía infantil, quiere decir una de estas dos cosas. Primero, que ese archivo se lo descargó con ese nombre, y si se lo descargó con ese nombre es porque el usuario estaba buscando ese contenido. O segundo, lo descargó con otro nombre y le cambió el nombre, luego él le puso un nombre que hacía referencia directa a pornografía infantil, lo cual pues no es usual. Pues si me puede, porque obra de las actuaciones un informe pericial en el que se hace referencia al servidor Sonyboy 1, se dice que es un fake server, que es un informante falso, que es precisamente en el que se recoge la captura, en ese momento en el que se comprueba, en el que ustedes constatan que se ha descargado y que está en un archivo compartido. Dentro de los datos que dice que le facilita el programa informático que utilizaban, que era la versión esta de Moodle, que no sé si era versión 6 o algo así, hace referencia al servidor que es Sonyboy. ¿Usted conoce este servidor o sabe lo que es un fake server? Por lo que he visto en el repaso de las diligencias, Sonyboy era el servidor al que estaba conectado el usuario cuando, si mal no recuerdo, durante esta investigación. El servidor dentro de esta red lo que hacía es básicamente facilitar la búsqueda de archivos y conectar al resto de usuarios de la red.
vamos a ver si lo explico. Por cómo funcionaba esta red, somos un grupo de usuarios. Para estar todos conectados entre nosotros, lo que hacemos es conectarnos a un servidor. Ese servidor lo que hace es de enlace. Básicamente lo que hace ese servidor es almacenar los nombres de los archivos compartidos por los usuarios. De tal manera que si yo busco un archivo concreto, la búsqueda se realiza en el servidor y el servidor me dice, pues este archivo lo tiene este usuario, con lo cual se pone artículo de descarga, este archivo lo tiene este otro, ponte artículo de descarga. Lo que hace es facilitar la conexión de la red. Y los servidores, que hay varios, están conectados entre sí también. Este en concreto era Sony, no sé cómo funciona, si es un fake server, no sé cómo... Pero usted tiene conocimiento de lo que es un fake server y si puede, por ejemplo, suministrar datos que no sean ciertos o... Pues, esa es la primera vez que oigo ese término fake server, pero entiendo que por el nombre... ¿Podría, por ejemplo, facilitar datos inexactos de uno de los usuarios que supuestamente tiene un archivo o algo? No sé. Dentro del mundo informático sí pueden haber aplicaciones que hagan eso, efectivamente puede existir. Uno de los elementos que es precisamente el que parece ser que no se encuentra luego el archivo en cuestión en el ordenador. Ahora dice que ustedes hacen una investigación preliminar, llevan a cabo la descarga, comprueban la descarga completa y si lo tiene un archivo compartido, etcétera, y por lo tanto consideran que puede estar a disposición. Pero también al solicitar la dirección de IP, o dentro de una de las posibles motivos en los que luego no se haya hallado el archivo en el ordenador es porque pueda haber habido, digamos, algún fallo en esa cadena técnica que dice usted, por ejemplo, que se haya facilitado de forma inexacta el número de IP. ¿Qué otros elementos o fallos podrían determinar que no se encontrase posteriormente el archivo? Digamos, descartando aquellos que puedan ser, por ejemplo, eliminación del archivo dentro del equipo informático del usuario, etcétera. Dentro del mundo informático, como estamos tratando con datos técnicos, he mencionado la mala identificación por el servidor porque creo que durante 2 años que estuve en la Universidad de Investigación Tecnológica ocurrió una vez. Entonces entiendo que si ocurre algo puede ocurrir en alguna otra ocasión y nosotros pedimos al servidor que nos identifique la dirección IP y eso es un profesional que mira una base de datos, una serie de registros muy concretos y como son números, pues le puede bailar un número a la hora de identificar al usuario, con lo cual puede, pues, como nos ocurre una vez, entiendo que puede ocurrir más veces. Y en relación a cuestiones técnicas que puedan llevar a la errónea identificación de un usuario, pues no se me ocurren, pero seguro que hay algunas. Por eso que nosotros siempre solicitamos planta de registro para comprobar efectivamente que el archivo que ese usuario tiene pornografía infantil. Entiendo que entonces ustedes parten un poco también de la base de que esa investigación preliminar no es, digamos, completamente fiable. Entendemos que sí lo es, y así se lo comunicamos, señoría. Entendemos que toda la investigación, todos los indicios que nosotros tenemos hacen pensar que su usuario tiene almacenado un archivo concreto y lo tiene compartido. Y así se lo explicamos. Pero digamos que no tiene la certeza sino hasta que se tiene el material informático del usuario. Nosotros entendemos que la entrada de registro es fundamental para comprobarlo, para evitar, realmente es cuando encuentras en posesión del usuario un determinado archivo informático o porque pornografía infantil es la prueba irrefutable que efectivamente la persona tiene estos archivos. Hasta entonces, pues todos son indicios que para nosotros son muy suficientes, pero que hace falta entendemos la comprobación final, porque efectivamente si puede dar un error en la investigación. Muy bien. ¿Toma asiento, si es amable? Sí.